Evis Carballosa explica y dice, en el Nuevo Testamento, generalmente cuando se habla de hombre sabio, se refiere a alguien con discernimiento espiritual y discreción, con la habilidad de ver claramente lo correcto, pero no solamente es con la habilidad de ver claramente lo correcto, sino también que con esa verdad actúa como se espera. Es interesante porque esto va a romper con lo que generalmente se entiende por sabiduría, que más bien tiene que ver con un actuar, con una forma con una conducta que actúa conforme a esa sabiduría. Voy a leer desde el capítulo 1 y voy a ir pasando por algunos versículos, ¿ya? Santiago 1, verso 2 al 5. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Verso 22 del capítulo 1. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Capítulo 2, verso 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Verso 20. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Verso 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pasamos al capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos no puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y entramos al pasaje que hoy día vamos a desglosar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La verdad principal dice, hay dos tipos de sabiduría, una terrenal y otra celestial. Ya sea una u otra, se van a hacer evidentes por nuestra conducta. Si nuestro esfuerzo es mostrar con nuestras obras nuestra fe, que es el propósito, uno de los propósitos de esta carta, debemos buscar la sabiduría celestial. El capítulo 3 es interesante porque empieza hablando del poder de la lengua, ¿no? De cómo esta es incontrolable, cómo por medio de esta o a causa de esta se han generado incluso guerras. Y está apuntando al cuidado que nosotros debemos tener cuando hablamos, ¿no? Con lo que nosotros decimos. Habíamos resumido diciendo que el esfuerzo del creyente debía ser de hablar verdad, pero sazonada con gracia. Ahora en esta sección, en la sección que hoy día vamos a ver, ya no vamos a hablar de la importancia del hablar, sino más bien de la importancia de la conducta y que el creyente debe de conducirse con sabiduría. Lo interesante es que esta sabiduría, conforme a como lo explica Santiago, debe ser una sabiduría de lo alto, una sabiduría celestial, porque esta va a ser la que va a ser de bendición. En el verso 13 empieza diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Esta es una pregunta retórica y parece ser una invitación a examinarnos. Recordemos que Santiago se estaba dirigiendo a un público, a unos destinatarios judíos, creyentes judíos que a causa de su fe habían sido dispersados. La pregunta con la que empiezo es, ¿a quién le está haciendo esta pregunta Santiago? ¿A quién le está diciendo quién es sabio y entendido entre vosotros? Algunos comentaristas van a decir que le está diciendo específicamente a los maestros de la iglesia. Y van a agarrar en paralelo el verso 1 del capítulo 3. Personalmente yo creo que esto no solamente es una pregunta dirigida a los maestros de la iglesia, sino realmente creo que es una pregunta que se puede aplicar a todo creyente de la iglesia. Algo interesante con respecto a la sabiduría es que es algo que muchos se precian, ¿no? Se vanaglorian de tener, pero que no todos la tienen. Pero algo interesante también de la sabiduría es que todos la necesitamos. Y como decía antes, empieza Santiago haciendo una pregunta retórica. Las preguntas retóricas no tienen la finalidad de buscar una respuesta. Por ejemplo, lo que hace rato hacía Jaime, ¿no? Cuando hacía una pregunta, ¿quiénes pueden decir con conciencia tranquila que aman a Dios? Y había alguien ahí que levantaba su mano, ¿no? Porque quería responder. La idea de las preguntas retóricas no es que están esperando una respuesta inmediata. Más bien, la idea de la pregunta retórica es que está queriendo reforzar un punto de vista y está queriendo incentivar en el oyente a que reflexione sobre un punto. O que incluso que haya un cambio en su conducta a partir de hacer esta pregunta. Por ejemplo, Pablo. Era interesante porque cuando a Pablo le preguntaban, él a veces respondía con una pregunta. Porque la invitación y el camino siempre ha sido la reflexión. Y aquí la pregunta es, ¿crees que eres sabio? Y entonces le pregunto, ¿cuál es tu conducta? ¿Crees que entiendes más que los demás? ¿Cuál es tu conducta? ¿Crees que sabes más que los demás? ¿Cuál es tu conducta? ¿Eres un privilegiado en la sabiduría? ¿Eso se hace evidente con tu buena conducta? Y es que a veces nuestra inclinación es querer separar lo que Dios nos separa. La sabiduría celestial se va a manifestar precisamente ¿en qué? En una conducta, en una buena conducta.
Y la sabiduría terrenal también se va a manifestar en una conducta. Es interesante y es triste a la vez escuchar de personas que dejan las iglesias porque han sido muy desanimadas por otras personas, por el testimonio de otras personas. Y esas cosas pasan porque precisamente se encuentra una incoherencia entre la fe que profesa y la conducta o el rumbo de vida que tiene. ¿Es coherente que en una empresa el trabajador más negligente sea el trabajador cristiano? ¿Es coherente que sean las familias de no creyentes las que manifiesten más respeto y amor que una familia cristiana? ¿Es coherente que en el contenido y en la forma en que hablamos no haya diferencia entre cristianos o no creyentes? ¿Es coherente que como esposos estemos desnudando con la mirada a otras mujeres que no sean nuestras esposas? ¿Hay sabiduría en eso? ¿Es coherente que siendo cristianos usemos nuestras finanzas así como lo hacen los incrédulos? Generalmente los no creyentes van a usar sus finanzas en búsqueda de placer, de satisfacción para sí mismos. Pero hoy conocemos a personas que están en las iglesias que dicen que no se comprometen a ofrendar regularmente, pero eso sí, cuando se trata de buscar y satisfacer su placer, haya o no, aparece el dinero. Esté o no cansado, estará jugando un videojuego, estará en el cine, estará en el gimnasio, estará en el estadio, o podríamos pensar en otros pasatiempos más. Y estamos hablando de inversión de recursos e inversión. Hay una incoherencia entre la sabiduría que nos podemos preciar de tener y la conducta de vida que tenemos. En ese sentido me gusta la paráfrasis, porque creo que es más paráfrasis que hace la Nueva Traducción Viviente del verso 13. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Como sabemos, la Biblia no tiene verdaderas contradicciones, ¿no? La gran mayoría de personas que se oponen a la Biblia intentan hallar contradicciones, que en un punto de vista podrían ser contradicciones aparentes, pero no son verdaderas. Y en esa coherencia que encontramos en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, vamos a encontrar a Pedro diciendo algo semejante a lo que está diciendo Santiago. En nuestras Biblias vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, está hablando Pedro, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y es interesante cómo en el caso, por ejemplo, cuando arrestan a Jesús, buscan de qué acusarlo, porque su vida era intachable. Ahora, seguramente nosotros de este lado de la eternidad no podremos llegar a ese estándar, pero ese debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro rumbo. Y los cristianos pues eran perseguidos, y ellos también se esforzaban, los cristianos de la iglesia primitiva, por tener vidas así, que con su conducta sea irreprochable. Primero obviamente con sus familias, pero también con los de afuera, con los gentiles. Es sabido que el ser humano ha buscado mucho la sabiduría. En especial hay culturas que se han caracterizado, que se han fascinado por la sabiduría. Y inmediatamente va a venir a nuestra mente y vamos a pensar, por ejemplo, en la antigua Grecia. Los antiguos griegos buscaban sabiduría. Era una característica muy marcada en ellos.
De ahí que se conozca a muchos filósofos griegos de una época que incluso anterior a la de Jesús, pero que hasta el día de hoy son reconocidos. Que escuchas su nombre, que probablemente has visto algo de eso incluso en el colegio. Pensemos en Platón, pensemos en Sócrates, pensemos en Aristóteles, pensemos en Tales de Mileto, pensemos en Pitágoras. Y podríamos seguir mencionando algunos otros más, que son reconocidos en el mundo. El mismo apóstol Pablo se refiere a esa marcada inclinación de los griegos. Y en determinado momento ha sido una gran ventaja, ¿no?, cuando ellos han estado en su auge. En 1 Corintios capítulo 1, verso 22, dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La construcción de sabiduría que habían hecho los filósofos griegos, ¿no?, obviamente de sabiduría humana, chocaba con el mensaje de Cristo. Y a los ojos de los griegos, más bien el mensaje de Cristo era necedad. Hoy han pasado tantos años y la cosa no ha cambiado. Para muchos intelectuales que niegan a Cristo como Salvador, todavía el mensaje del Evangelio es necedad. Pero para la iglesia es poder de Dios. Volvemos al capítulo 13, al verso 13, de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Si tenemos sabiduría celestial, esta se debe manifestar en una buena conducta, o como lo va a traducir la Biblia Peshitta, que lo demuestre por nuestra forma virtuosa de vivir. Y es interesante porque cuando la Biblia utiliza la palabra virtud, está hablando de una relación permanente con Dios, de una devoción permanente a Dios. Una forma de vida que considera a Dios en el día a día. Por tanto, es diferente a otras religiones. El versículo 13 termina diciendo que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Otras versiones lo van a traducir en sabia mansedumbre. La palabra traducida como mansedumbre es una palabra que tiene un significado muy profundo. No solamente está hablando de humildad, describe una condición de la mente y una condición del corazón. En ese sentido, y aquí está la gran diferencia, no es algo que nace del corazón del ser humano, sino más bien esta mansedumbre de sabiduría o esta sabia mansedumbre es el poder de Dios obrando en el hombre. Entonces, la sabiduría debería estar casada con la mansedumbre. La pregunta es si ese es nuestro caso. En Números 12:3, no es necesario que pasen, pero pueden anotarlo. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando hablamos de mansedumbre, un ejemplo que resalta muy fuerte en la Biblia, es la vida de Moisés. Así que para entender un poquito más de la mansedumbre, seguramente tendríamos que estudiar la vida de Moisés. Porque él era un hombre muy manso, más que todos los que había en la tierra. Ahora, sabemos que el ejemplo por excelencia va a ser Cristo. Ahora, por obvias razones, no vamos a estudiar la vida de Moisés hoy día. Pero lo que sí quiero que revisemos y que veamos es cómo Dios ha obrado esa mansedumbre en Moisés. Para esto vamos a pasar al libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. En el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7.
Desde el verso 21 vamos a empezar. Y presten atención, otra vez la pregunta que queremos responder es: ¿cómo Dios estaba obrando mansedumbre en Moisés? Este discurso lo hace el diácono más conocido de la historia de la iglesia cristiana, Esteban. Y este es el discurso previo y el que detona que luego Esteban sea martirizado. Leo desde el verso 21. Hechos 7:21. Después de ser abandonado para morir, refiriéndose a Moisés, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Recuerden ese versículo. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de Moisés. Pero ellos, sus hermanos, es decir, los israelitas, no lo entendieron así. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Por ejemplo, los 10 mandamientos. En el principio de este relato podemos ver a un Moisés que era prácticamente casi el hijo del faraón. Y como dice el verso 22, era instruido en la sabiduría humana, ¿no? En la sabiduría de los egipcios. El razonamiento humano habría dicho que él era el candidato ideal para liberar al pueblo israelita. ¿Pero por qué? Por la posición de influencia que tenía en Egipto. Y él, en ese razonamiento humano, pensó de la misma manera. Los planes de Dios eran diferentes. Más bien, Dios trabajó en Moisés. ¿Cómo? Humillándolo. Poniéndolo en una posición ya no de príncipe, sino de pastor de ovejas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba trabajando mansedumbre en Moisés. En Éxodo 4, verso 10, entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer en los tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tus siervos. Se refiere en la zarza.
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. La gran mayoría interpretan que este tardo en hablar, torpe de lengua, está apuntando a que Moisés tartamudeaba. Moisés había perdido prácticamente toda su influencia humana. Ya no era el príncipe de Egipto, era un pastor de ovejas. Y de paso, él mismo no se sentía apto para ser un instrumento de Dios. Pero fue ahí cuando Dios decide usarlo para ser libertador y gobernante de los israelitas. ¿Qué estaba haciendo Dios en todo esto? Dios estaba trabajando el corazón de Moisés. Dios estaba trabajando el orgullo de Moisés. Dios estaba haciendo de Moisés manso. Concluimos este primer punto diciendo que la mansedumbre es fruto del Espíritu de Dios obrando en el creyente. Como hemos dicho, esta mansedumbre de sabiduría está asociada a la sabiduría celestial. Y esta solamente es para personas que han confiado en Cristo. Gálatas 5:22 dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Verso 23, mansedumbre. Volvemos a Santiago, versos 14 y 16. Acá está describiendo la sabiduría terrenal. Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Un síntoma, un indicador de que la sabiduría que manifestamos es terrenal va a ser los celos amargos y la ambición personal. Cuando el Nuevo Testamento está hablando de celos, puede ser en dos connotaciones. Una puede ser en una connotación positiva, como por ejemplo cuando dice que Jesús sentía celo por su casa, cuando no la estaban respetando, ¿no? Por el templo me refiero. Esa es una connotación positiva de celo, un celo correcto. Pero también puede usarse en un sentido negativo, como cuando los fariseos y los saduceos sentían celo de los apóstoles. En este caso, la connotación es negativa. Y es tan claro porque dice celos amargos. La otra característica, el otro síntoma, el otro indicador de la sabiduría terrenal es la ambición personal. Al igual que los celos amargos, la ambición personal es algo que nace en el corazón y que se manifiesta, por ejemplo, en contiendas dentro de las familias, ¿sí? En el entorno que estemos, incluso dentro de las iglesias. Esta ambición va a generar contienda y va a generar rivalidad incluso entre creyentes. En algún caso nos habremos enterado, por ejemplo, que estas son causa incluso de división de iglesias. Un pastor quiere resaltar más que el otro, ¿no? Un pastor quiere recibir más crédito que el otro. Un creyente quiere que las luces apunten hacia él. Al hablar de ambición personal, hablamos de alguien que se promueve a sí mismo, que va a velar por sus propios fines. Otra vez leo el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, recordemos que para los judíos el corazón era no solamente el centro de los sentimientos, sino también era el centro de los pensamientos. Porque del corazón provienen
malos pensamientos. Por tanto, el corazón es el que va a gobernar nuestras acciones, va a gobernar nuestra conducta, porque está afectando la voluntad misma. Otra característica de esta sabiduría terrenal dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Pero si tienes celos amargos y ambición personal en tu corazón, no seas arrogante. La idea al decir esto parece ser que estás siendo arrogante y por eso Santiago te está diciendo que no lo seas. La soberbia y la arrogancia son marcas propias de la sabiduría terrenal, no de la celestial. Y aquí quiero aclarar que no estoy diciendo que la sabiduría cristiana y sabiduría mundana, sino más bien estoy apuntando al origen de la sabiduría. Uno es celestial, uno viene de parte de Dios y el otro es humano. Y como el corazón humano está dañado por el pecado y además afectado por Satanás, las consecuencias no van a ser buenas. Para entender un poquito las características de esta sabiduría terrenal, voy a comentar una anécdota. Un hermano comentaba esta experiencia que él tuvo mientras estaba en el seminario bíblico. Él contaba que al ser seminaristas estaban obligados a escuchar la predicación de otros seminaristas. Hasta ahí muy interesante, era muy interesante verlos, ¿no? Porque los seminaristas se sentaban así como están sentados ustedes, con sus libretas en mano, con sus lapiceros, para escuchar la predicación de otros seminaristas. Hasta ahí todo muy diligentes. Pero su atención no era para ser edificados por la predicación, para que ellos aprendan, para que ellos sean transformados por el poder de la palabra, sino que más bien estaban atentos, esperando el mínimo error del predicador de turno, para apuntarlo en sus libretas. Eso es un ejemplo de arrogancia. Eso no es mansedumbre de sabiduría. Pensemos en otro ejemplo. Alguien que ya lleva años asistiendo a una iglesia cristiana y cuando llega el tiempo de la predicación no va a llevar la libreta, no va a llevar el lapicero que llevaban los seminaristas, tal vez incluso va a estar de brazos cruzados esperando a veamos qué me puede enseñar el predicador que yo no sepa. Eso es arrogancia, no es mansedumbre de sabiduría. O incluso en el círculo de la iglesia cristiana reformada. Cuando conocemos las doctrinas de la gracia, al principio podemos maravillarnos porque varias verdades que antes estaban veladas a nosotros han sido descubiertas. Y nos gloriamos por eso y nos alegramos por eso y queremos compartirlo con otros. Pero dígame si no han pasado por eso de ver a quienes no son reformados con arrogancia o incluso con aires de superioridad, como si fuesen creyentes de segunda. Eso es arrogancia, no es mansedumbre de sabiduría. Y ese no es el rumbo para el creyente. Cada uno de estos ejemplos dista del ejemplo de Jesús. Y más bien se parece a lo que Jesús había denunciado de los fariseos, de los escribas. Mateo capítulo 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí, maestro. Pero vosotros no dejéis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Verso 11. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Y luego Jesús repetirá varias veces: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Aún como creyentes podemos ser engañados y creer que estamos con la sabiduría celestial y sin embargo nos estamos manejando en el territorio, en el terreno de la sabiduría terrenal. Y alguien dirá: ¿y qué de los creyentes de Berea? Ellos dicen que examinaban las Escrituras. ¿Acaso ellos estaban mal? Si más bien eran un buen ejemplo. Entonces pasemos a ver ese verso, Hechos 17:11. Ellos también examinaban minuciosamente la predicación de Pablo y Silas. La gran diferencia de los creyentes de Berea está en el corazón con el que ellos examinaban la predicación. 17:11. Estos, refiriéndose a los creyentes de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces escudriñaban la palabra, y a veces probablemente los seminaristas se habían quedado con esta última parte de este verso: escudriñar las Escrituras. ¿Está bien lo que está predicando esta persona? Pero habían dejado de lado el recibir la palabra con toda solicitud. Y ese es un desafío, hermanos. Probablemente vamos a pasar a lo largo de nuestra vida cristiana por pasajes que creemos que ya conocemos, que creemos que ya entendemos su sentido. Lo difícil va a ser si nosotros creemos que ya no podemos crecer por encima de eso. O si por creer que lo entendemos somos mejores que otros creyentes. Los creyentes de Berea escudriñaban las Escrituras diariamente, sí. Pero recibían la palabra con toda solicitud. Y esa toda solicitud también se podría traducir como con buena voluntad, con predisposición, con ahínco. Por tanto, claramente no es el mismo caso que los ejemplos que antes pusimos. Volviendo a Santiago, verso 14. Y dice: y así mintáis, y si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, y probablemente el diagnóstico sea así, hay de eso, no seáis arrogantes, todavía no te jactes de eso. Y así mintáis contra la verdad. Carballosa dice: la práctica de los celos, rivalidades, arrogancia y cosas semejantes constituían una negación rotunda de los principios del Evangelio. El creyente no debe involucrarse en tales prácticas. Hacerlo es contradecir los principios fundamentales del Evangelio y, por lo tanto, mentir contra la verdad. Probablemente los creyentes estaban involucrados en la práctica de mentir, ya sea de manera intencional, sabiendo que están mintiendo, o estaban engañándose creyendo que no importaba su conducta, que lo importante era lo que ellos profesaban con su boca. Como sea, su mal comportamiento traía un mal testimonio al Evangelio. Los creyentes, abrigando los celos amargos y la ambición personal,
estaban mintiendo contra la verdad. Verso 15, Santiago 3. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Santiago quiere marcar la línea tan claramente para decirnos, si tú te precias de esta sabiduría, créeme, esta no es la sabiduría que Dios da. Porque primero no te jactarías de eso, porque todo es por gracia. Porque además mira los frutos que esto trae. Esta sabiduría terrenal produce pleitos, divisiones, indiferencia, que salen de un corazón orgulloso. Y a esta sabiduría terrenal más bien Dios le llama necedad. Y como antes había dicho, esta sabiduría es la única sabiduría a la que puede acceder quienes no han nacido de nuevo, hablando del nacimiento espiritual. Romanos 1:18. La exposición acá de Pablo es muy larga y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Podemos pensar en el ejemplo de la antigua Grecia, ¿no? Personas que buscaban la sabiduría y a los ojos de otras personas eran admirados, eran reconocidos, que habían pasado la vida meditando en el sentido de la vida y terminaban extraviados en sus pensamientos, incluso negando al Dios verdadero. Santiago califica esta sabiduría humana con 3 adjetivos: terrenal, natural, diabólica. Terrenal porque su origen no es divino, por tanto solo es apto para actividades terrenales. Natural se refiere a lo sensitivo, es decir, a lo que se deja guiar por los sentidos, por lo físico, por lo material. No tiene características espirituales. Como dijimos antes, esa sabiduría, lo máximo que puede aspirar es a lo máximo que puede aspirar a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha hecho de Cristo su Salvador. Esta sabiduría puede ser elogiada por el mundo, pero a los ojos de Dios es necedad. Y finalmente utiliza la palabra que ya tal vez a algunos les va a parecer exagerada, porque utiliza el adjetivo diabólica, que también podría traducirse como demoníaca, describiendo la naturaleza o la influencia de esta sabiduría. Esta sabiduría no procede de Dios, sino más bien del diablo. Sabemos que Satanás tiene por fin robar, matar y destruir. Por tanto, al tener esta sabiduría un origen demoníaco, va a tener por fruto destrucción, discordia, vanidad, rivalidad. En general nos va a alejar de la mente de Dios. Como a estas alturas creo que es evidente, y como dice el boletín, esta sabiduría es egoísta y va a poner al hombre al centro. Y deja a Dios de lado y también va a dejar de lado al prójimo. El ejemplo de los seminaristas o de los creyentes de brazos cruzados, esperando que se les sorprenda con la predicación, manifiesta este tipo de sabiduría.
¿Una iglesia puede ser guiada por esa sabiduría? Y lo cierto es que sí puede, pero no debe. ¿Un creyente puede ser guiado por esta sabiduría terrenal? La respuesta es la misma. Sí puede, pero no debe. Muchas congregaciones, muchas iglesias locales sucumben al engaño demoníaco porque han apelado a la sabiduría terrenal, a la sabiduría natural, a la sabiduría diabólica, en vez de buscar la sabiduría que proviene de Dios. A veces cuesta creer cómo al ser humano le parece insuficiente el poder de Dios y busca métodos humanos. Veía una propaganda en redes sociales de un pastor que decía: tu iglesia no crece, tengo el método, mi iglesia en 4 meses ha pasado de 4 miembros a 70 miembros. Haz clic en el enlace. ¿Y qué de la predicación? ¿Y qué del poder de Dios? Estamos sustituyendo el poder de Dios, santidad, con marketing. Probablemente ese método funciona para ganar adeptos, pero no para alcanzar almas. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Al nacer esa sabiduría de un corazón con ambición personal y celos en un sentido negativo, el resultado no va a ser bueno. Va a haber confusión y va a haber cosa mala. Carballosa dice: esta sabiduría, descrita como demoníaca en su origen, sensitiva en su función y terrenal en su limitación, da cabida a los celos, a las rivalidades, porque usa criterios humanos pecaminosos para hacer sus juicios. No está bajo el control del Espíritu Santo y por lo tanto origina confusión. Para explicarlo en términos humanos, aún más sencillos, vamos a decir: la semilla de papa, ¿qué va a producir? Papas, no va a producir tomates. ¿Cuál es el origen de esta sabiduría buscada por el hombre? Es demoníaca, porque no nace de una relación correcta con Dios, ni nace de Dios mismo. Más bien parte de una premisa equivocada. ¿Se puede buscar la sabiduría apartados del máximo ser sabio por naturaleza? La respuesta es no. Y como conclusión de este punto, esta sabiduría no es de bendición para el reino de los cielos. Pasamos al tercer punto. En contraste, la sabiduría celestial. Versos 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es interesante cómo empieza este pasaje, porque dice pero, marcando la diferencia. Hasta aquí hemos hablado de la sabiduría terrenal, a partir de aquí hablamos de la sabiduría celestial. Y acá no pone varios orígenes, sino pone un solo origen: sabiduría de lo alto, es decir, sabiduría celestial. Claramente aquí está hablando de que de un origen divino, es decir, de parte del Espíritu Santo de Dios. Y luego da las características de esta sabiduría celestial. Dice: es pura, es decir, es limpia de culpa, es casta. Se deriva de la palabra que esta palabra que se utiliza y traduce como es pura, deriva de la palabra santo. Y habla de las características de esta sabiduría. Esta sabiduría es pacífica, va a procurar la paz, va a ser apacible, no va a buscar pleitos innecesariamente. Esta sabiduría celestial va a ser amable, va a ser gentil, va a ser mesurada, va a ser paciente, va a ser equilibrada. Otra vez la idea en esto es: no va a ser pendenciera.
Esta sabiduría celestial va a ser condescendiente. Y esta en el original es una palabra compuesta, que podría traducirse como buena para persuadir, buena para convencer. Pero no debemos confundirlo. Con esto no está diciendo de alguien que siempre busca salirse con la suya, ¿no? De alguien que es tan persuasivo que siempre se sale con la suya. No está hablando de esa persona, sino más bien está hablando de alguien que es razonable, que es dócil, que incluso está dispuesto a ceder. Tal es su condescendencia que no solo tiene una actitud de conciliación, sino que está dispuesto a cooperar o a ceder cuando se le muestra un camino mejor. Esta sabiduría celestial va a ser llena de misericordia. ¿Qué sería de nosotros, los creyentes, si no fuera por la misericordia de Dios con nosotros? Una base principal sobre la que nosotros nos movemos es el Evangelio, y eso parte de la misericordia de Dios con nosotros. Compasivo y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Si esa es la característica de Dios, ¿cuál debería ser la característica de los hijos de Dios? Esta sabiduría celestial da buenos frutos, da buenos resultados, va a ser de bendición. El apóstol Pablo decía en oración, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, hay evidencia, la conducta es diferente. Mientras la sabiduría terrenal es por naturaleza egocéntrica y pone al hombre en el centro, la sabiduría celestial está enfocada en Dios y en el prójimo. Los últimos 2 puntos, las últimas 2 características de esta sabiduría celestial. Esta sabiduría celestial es sin vacilación, que no hace distinción, que es imparcial, que no tiene favoritismo, que no se desvía, que tiene un rumbo claro, que no se acomoda de acuerdo a la conveniencia, sino más bien se es consecuente en el actuar. Y esta sabiduría celestial es sin hipocresía, sin fingimiento. Esta sabiduría celestial es sincera, es genuina, es franca. Esta sabiduría actúa al descubierto, no se esconde detrás de una máscara, no es una postura, no es una mera apariencia, no es una carcasa, no es un rol de sabio. Como podemos ver, Santiago hace tal diferencia que a estas alturas, si nos examinamos sinceramente, todos podremos identificar cuál tipo de sabiduría es la que caracteriza, la que gobierna nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los gentiles desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ese es el método que Dios ha establecido. Esa es la forma.
Solo el hombre que ha nacido de nuevo divinamente ha sido capacitado divinamente para practicar la sabiduría celestial. Y termina el verso 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Mientras la sabiduría terrenal probablemente haga que te ganes la admiración de algunos o tal vez de muchos, esta a los ojos de Dios es infructífera, no tiene fruto. Por lo menos no va a traer fruto para el reino de Dios. En cambio, la sabiduría de lo alto trae fruto y trae fruto de justicia. Isaías 32, 17. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Y acá les hablo a los que por su naturaleza son justicieros. Decimos muchas veces buscar la justicia, pero en muchas ocasiones nos equivocamos en las formas. Nosotros no debemos ser maquiavélicos, es decir, no siempre el fin va a justificar los medios. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz. Jesús decía, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pablo dice en Romanos 12, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces tenemos que cuidarnos de no ser rencillosos, de no crear pleitos innecesariamente. El cristiano maduro no debe ser contencioso, sino más bien debe buscar la paz, porque nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Ya casi para concluir, a estas alturas es obvio qué sabiduría nosotros debemos procurar y qué sabiduría nosotros debemos manifestar. Esta se va a manifestar en nuestra conducta. Por lo menos una de las sabidurías debe tener más alta estima que la otra. No es que esté mal, por ejemplo, que te capacites, ¿no? Que pienses, que conozcas. Pero si tu corazón está en la sabiduría humana, es peligroso. Como vimos en la vida de Moisés, en diferentes tiempos él fue capacitado en ambas sabidurías, pero Dios lo va a usar o lo usó como libertador y gobernador de Israel cuando estaba trabajando la sabiduría celestial, no la sabiduría terrenal. Quien tiene sabiduría celestial no se va a jactar de tenerla, más bien la va a usar en mansedumbre en su diario vivir. La usará no para vanagloriarse, sino más bien para acercar el reino de Dios a otros y que el nombre de Dios sea glorificado. Como decíamos, Santiago hace muchas referencias a Proverbios. Y es interesante que Proverbios toca mucho lo que es la sabiduría. Es más, desde el propósito de este libro, ¿no? Proverbios capítulo 1, verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Verso 2 dice, para aprender sabiduría. La Biblia va a hablar mucho de sabiduría, tanto en Proverbios como también en Salmos. En una de esas, Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, y el conocimiento del santo es inteligencia. En este versículo hay una particularidad que quiero resaltar. Cuando dice el conocimiento del santo, esa palabra santo está en número plural. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente está apuntando a la Trinidad de Dios, al conocimiento de las tres personas de la Trinidad de Dios. Claramente la sabiduría celestial no puede desligarse de la fuente, que es Dios mismo.
Seguimos en Proverbios capítulo 8. Proverbios 8, verso 22. Yahvé me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales, abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Quien está hablando en este pasaje que acabamos de leer es la sabiduría, pero la sabiduría personificada. Ahora vamos a pasar a un pasaje de Colosenses que hace una descripción semejante. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Por un lado, en Proverbios está hablando de la sabiduría personificada, y creo que tenemos claridad que acá Colosenses está usando muchas referencias semejantes, pero está hablando ¿de quién? De Cristo. Jesucristo es la sabiduría personificada. Por tanto, es el conocimiento y relación con Él lo que nos va a hacer crecer en sabiduría, porque Él mismo es sabiduría. Es interesante cómo Dios nos ha diseñado para tener necesidad permanente de Él. La búsqueda de la sabiduría celestial no es algo como cuando nosotros vamos a comprar un producto al mercado, ¿no? Entonces vamos, compramos el producto, hacemos la transacción, tenemos el producto y continuamos con nuestra vida. Más bien, la sabiduría celestial es como el alimento. Lo necesitamos permanentemente, lo necesitamos a diario. Nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a necesitar más. Y creo que cuando pensamos que ya tenemos suficiente es peligroso, porque es el principio de deslizarnos. ¿Y qué entonces si ahora estoy y hago el diagnóstico y veo cuánta sabiduría celestial me falta y que me he estado manejando por sabiduría terrenal? Santiago es el mismo que responde esa pregunta en el capítulo 1, verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Para quienes viven aún para sí mismos, para aquellos que confían en sí mismos, en sus obras, para aquellos que confían en dioses falsos.
La demanda es que reconozcan su maldad delante de Dios, que se arrepientan de su pecado y que confíen en Cristo, la sabiduría personificada, el justo pagando por los injustos. Solo por medio de Cristo vamos a llegar a tener comunión, paz para con Dios Padre, acceso a Dios, acceso a esa sabiduría celestial. Y para los creyentes el ánimo es seguir creciendo y buscando a Dios. Y no hablo de crecer en un conocimiento frío, sino más bien en un conocimiento relacional y transformador. Y obviamente se trata del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Todavía arde por el Señor? Leo la verdad principal. Hay dos tipos de sabiduría, una terrenal y otra celestial. Ya sea una u otra, se hacen evidentes por nuestra conducta. Si nuestro esfuerzo es mostrar con nuestras obras nuestra fe, debemos buscar la sabiduría celestial. Y esta está en la persona de Cristo. Voy a leer un pasaje que ya leí casi al principio. 1 Corintios 1:22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por lo que nos enseñas por medio de Santiago y la forma tan clara de mostrarnos cuál es nuestro rumbo, en qué ámbito nos estamos moviendo, qué sabiduría estamos buscando, qué sabiduría está gobernando nuestras vidas. Aún puede ser fácil para nosotros disfrazar la sabiduría terrenal como si esta fuese sabiduría que viene de ti. Enorgullecernos de cuánto sabemos, enorgullecernos de conocer la doctrina verdadera, enorgullecernos del estado de paz para contigo, enorgullecernos de la teología que manejamos, que confesamos con nuestra boca. Pero nuestra conducta muchas veces va en un sentido diferente. Nos muestra que realmente nos movemos en una sabiduría terrenal. Señor, primero ayúdanos a atesorar a Cristo, a tenerlo como nuestro bien más preciado, a poner nuestros ojos en Cristo, a amarlo, a someter nuestra voluntad a su voluntad, a entender que es en el conocimiento de Cristo, su obra, su amor, su justicia, que somos renovados y somos transformados. Ayúdanos a poner los ojos en Cristo. Ayúdanos a amar, Señor, como cuando te hemos conocido, como cuando tú has quebrantado nuestro duro corazón. También te pido por aquellos que confían en sus obras o tal vez te ven como un añadido a sus vidas. Te pido que tú pongas esa convicción de confiar sus vidas a Cristo, de reconocer su maldad delante de ti y a la vez crecer e ir en pos de Jesús, crecer en esa sabiduría. Señor, ayúdanos a entender que no podemos separar la sabiduría de la persona de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa sabiduría, a ser de bendición para que el reino de Dios alcance a otras personas. Ayúdanos a realmente buscar tu gloria, Señor, no la nuestra. Perdónanos también si muchas veces hemos tenido acciones, conductas, Señor, que se preciaban de
cuánto podemos conocer o saber, o nos creíamos tal vez mejores cristianos que otros. Todo es por gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseguir esa sabiduría que solamente tú puedes dar, que es tu poder obrando en personas falibles como somos nosotros, y que esta conducta sea manifiesta, sea evidente y sea un testimonio que traiga gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos a tener un corazón que te ame y que reconozca la necesidad de ti y te busque, Señor, no solamente una vez a la semana, sino cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.